Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos hoy una vez más. A través de este mensaje queremos provocar, ¿verdad?, en cada uno de aquellos que nos escuche, el deseo, el anhelo de vivir para Dios, de luchar contra uno mismo, haciendo morir lo terrenal, las cosas que han dominado nuestra vida durante tanto tiempo, y que podamos de alguna forma disfrutar los beneficios de la gracia. El mayor obstáculo se encuentra en nosotros. Lo hemos visto a través de lo que hemos observado a través del estudio de la vida de José. José, en la primera parte, ¿verdad?, cuando sus hermanos lo venden, llega a la casa de Potifar, empieza a experimentar realmente un asedio, empieza a manifestarse un plan, un proyecto para hacerlo caer en el pecado. El pecado siempre rompe nuestra relación con Dios, y esto es algo que usted y yo tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Así que es importante que nosotros permanezcamos siempre, ¿verdad?, apegados al mandamiento, a la ordenanza de Dios. Observo en la vida de la iglesia que los mensajes podemos recibirlos, mas sin embargo, no repasamos, no retomamos esto, porque al final no se trata solamente de conocimiento. Se trata de fortalecer nuestro entender de las cosas eternas, de los mandamientos y ordenanzas de Dios, con la finalidad de ponerlos en práctica, de que esta sea la norma de nuestra vida. Así que ante esta situación y esta necesidad tan grande que hay en cada creyente de ser fieles a Dios, de buscarlo a Él, de ser personas que caminen esforzándose en aplicar los principios de la ley de Dios, luchando contra esa naturaleza. Por eso Jesús hablaba y decía que es necesario que crucifiquemos nuestra carne. Y cuando se habla de crucificar, se habla de sufrimiento, se habla de entrega, de vida responsable. Así que es importante que usted y yo podamos, a través de la Escritura, poder ir fortaleciéndonos de tal forma que podamos proceder a la obediencia del mandamiento y la ordenanza de Dios. Muy bien, pues vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y estaremos entrando hoy al estudio en el cual hoy caminaremos. Muy bien, cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que nos das al permitirnos estar juntos una vez más. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de nosotros, llenándonos más y más de ti, Señor, de tus mandamientos y tus ordenanzas, que nos permitas tener hambre y sed por tu justicia, y que nos permita, Señor, esforzarnos para poner en práctica los mandamientos y ordenanzas que tú has establecido en tu palabra. Muchas gracias por todo lo que has hecho hasta hoy, por lo que estás haciendo y harás todavía. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro grande Dios y Salvador. Amén, amén. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y caminaremos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? En la vida cristiana hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Una de ellas es los pastores. El pastor que me tocó a mí, ¿verdad?, durante algunos años caminar con él. Recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, cuando llego a la iglesia, escuché de todo un movimiento, ¿verdad?, que había de acusación contra él. Había cometido una falta inmoral, ¿verdad? Y cuando vemos la magnitud de la falta, vemos que es bastante, y que durante años había practicado la inmoralidad. De esa manera, entonces, ¿verdad?, yo me quedé hasta asustado de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Al final, ¿verdad?, él fue quitado del pastorado, y al final yo me quedé meditando en todo esto que había pasado, que había vivido. Me encontraba al frente de una iglesia. Entonces dije: Señor, guárdanos, y debemos de tener temor de Dios, porque en la realidad Él nos llama para dar un mensaje de vida. Así que todo nuestro ser debe ser sometido bajo la autoridad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esto no es un juego. Esto no es escuchar el evangelio y qué bonito mensaje y qué bonito se escucha. No es eso. Es la vida, es la entrega, la vida responsable. Es llamar a lo que es como por su nombre. El pecado es pecado.
La violación a los mandamientos de Dios no nos permitirán entrar a la eternidad, ¿verdad? Necesitamos nosotros levantar nuestra cabeza y ver nuestro mañana con esperanza. Así que o sometemos nuestra alma a la obediencia o nos vemos como tantas personas, ¿verdad?, alejados de las promesas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que necesitamos levantar nuestra cabeza, necesitamos esforzarnos por caminar en obediencia al mandamiento y a la ordenanza. José ha sido un ejemplo extraordinario. Un hombre que desde joven, 17, 18 años, ¿verdad?, llega a Egipto como un esclavo comprado por Potifar, llevado a su casa, y viendo que es un hombre de fe, un hombre que confía en su Dios y que ora cada mañana y que se pone en las manos del Señor, y que posteriormente a Potifar, al ver que las cosas en sus manos prosperaban y que Dios realmente le respondía, lo deja al frente de todos sus bienes, de toda su casa. Y posteriormente enfrenta, ¿verdad?, ese asedio de la esposa de Potifar. Y vemos cómo él sale huyendo, sale corriendo. Él ha sido tentado violentamente día tras día. Esa esposa de Potifar, ¿verdad?, no aceptó lo que José le dijo. Su resistencia sencillamente la motiva más a asediarlo más. Ella no se rendía. Ella planeó, hizo una estrategia por medio de la cual ella podría agredir sexualmente a José. Se deshace de todos los siervos y José sale corriendo de la casa. Él escapa, huye de ahí, pero él se alejó de ella y huyó con tanta prisa que ella de un tirón, ¿verdad?, hacia su ropa, le arrancó la ropa. Así es que Dios permitió que José pasara por todo esto. Y Dios siempre nos proporciona una vía de escape. Dios prohíbe fuertemente el sexo fuera del matrimonio. Dios siempre nos proporciona una vía de escape antes, ¿verdad?, de que todas las cosas vengan a acabar con nuestra fortaleza o nuestra fe. Necesitamos realmente entender la importancia que hay de obedecer a Dios. Dios es real, no es ficticio, no es una utopía, no es un pensamiento, no es algo efímero, claro que no. Él es real, Él es el Señor, el creador de lo visible y de lo invisible. Él es el soberano, Él es el eterno, el exaltado, el omnipotente, Él es el glorioso, el majestuoso, el altísimo. Él es la puerta angosta, Él es el camino que lleva a la vida y necesitamos entenderlo, ¿verdad? Él es el creador de todas las cosas, de nosotros. Él nos creó y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entendiendo estas cosas, entonces, nos damos cuenta de que el venir a Dios no es un juego, sino que debemos de estar alertas, atentos, ¿verdad? Y ver cómo José es fortalecido más por medio de las pruebas terribles por las cuales él pasa. Él tuvo que aprender a tratar con los sentimientos de humillación y dureza. José sufrió la prueba de las mentiras y las acusaciones falsas, ¿verdad? Porque ella llamó a los siervos después de haberlo asediado, quedarse con las ropas y empieza a acusarlo falsamente. Al ver que él no había cedido a sus maniobras, a su plan, a su proyecto. Ella mintió y acusó falsamente a José delante de su esposo. Ahora José sufrió la pérdida de todo cuanto tenía. Sus posesiones como su posición, todo perdió. Y no importa, ¿verdad? Él no abre su boca para acusarla de nada absolutamente. Él va a la cárcel y dice, está mejor así. Así que José fue en gran manera fortalecido por la presencia y por la bondad y el favor de Dios. Porque uno pensaría que pagando un precio realmente tan injusto, difícilmente podrás levantarte. Hoy, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de algo. Tu prosperidad no depende de ti. Él es la fuente de bendición para todo aquel que le cree, que permanece en Él, que le obedece. Todo aquel que se dispone en su corazón a caminar en el camino de Dios, a poner por obra su palabra, tiene el cuidado y la protección del Altísimo. Así que José fue en gran manera fortalecido por la presencia y por la bondad y el favor de Dios. Aún estando en la cárcel, Dios preparó a José, desarrollando en él una actitud positiva a pesar de las circunstancias severas. Todo esto lo estaba viviendo.
cuando el torbellino de las falsas acusaciones, el ser apresado e encarcelado, él debe de haber hecho lo que todo cristiano hace: clamar a Dios y pedir la ayuda y fortaleza a Dios. Ahora, esto es lo que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer. Dios fortaleció a José y ayudó a José a asentarse. Dios ayudó a José a adoptar una actitud positiva. Y sin duda llevó a José a una mayor confianza y compromiso con Dios. Así que las circunstancias que vivimos, por más extremas que sean o adversas que sean, no importa, ¿verdad? Formarán en nosotros lo que Él se ha propuesto. Y cuando pasas por esos lugares de muerte, por esas tentaciones en las cuales te mantienes en la verdad de Dios, entonces sales más fortalecido y con poder en tu vida para alcanzar los propósitos eternos. Dios preparó a José a través de estas situaciones por las cuales pasó, enseñándole las cualidades del liderazgo, incluso en tiempos duros y difíciles, ¿verdad? De esa manera, entonces, aún los hombres empezaron a ver en él, ¿verdad? Todas esas capacidades, esos talentos, esos dones que él tenía. En medio de las adversidades, quiero decirte hoy que tú y yo no nos conocemos. Pero cuando tu corazón está en el Señor, no importa circunstancia adversa, levantas tu cabeza y caminas, porque el Dios del cielo y de la tierra tiene tu vida en sus manos. Tú no sabes a dónde Dios va a llevarte, pero el propósito de Dios es alumbrar la vida de los hombres a través de ti. Así que tus acciones van a ser hechas para glorificar al eterno, al excelso Dios. Dios preparó a José enseñándole a confiar en él, ¿verdad? En ese cuidado que él tiene, en el poder que él tiene. José estaba en prisión en una de las condiciones realmente más bajas a las que puede caer un hombre. ¿Podría Dios bendecir a José? Claro que sí, ¿verdad? Aunque aparentemente en las condiciones en que se encontraba era algo difícil, ¿verdad? Pero en ese momento, así como puede bendecir a cualquier persona, a cualquier creyente, así Dios bendijo a José en las circunstancias más adversas. La bendición de Dios se derramó sobre él. Dios hizo ambas cosas. Bendijo a José e hizo todo lo que él realizaba, todo lo que José realizaba, Dios hacía que fuera con éxito, que le fuera bien. Entonces los hombres volteaban a verlo y decían: ¿quién es este hombre que le va tan bien, verdad? Y entonces se dieron cuenta que Jehová estaba con él, que el Dios del cielo y de la tierra realmente lo había llevado hasta ese punto, ¿verdad? Que todo lo que caía en sus manos prosperaba. José se encuentra en prisión, ¿verdad? Y vemos también que en la prisión José es prosperado también. El jefe de la prisión empieza a darse cuenta, ¿verdad? Que Dios le responde y que todo lo que él hace le sale bien, ¿verdad? Y entonces lo fortalece el Señor, y sirviendo y observando a los necesitados. ¿Qué se hace en la cárcel? Él empieza a ver a la gente, pero empieza a ver sus necesidades. Y Dios usó la experiencia de la prisión para enseñarlo a preocuparse por otros y a ser bondadoso con ellos. Estas cualidades realmente, una cualidad de carácter apropiada, puede llevarte a triunfar en la vida, ¿verdad? Podemos ver personas disciplinadas, que uno podría decir: ¿cómo un cantante puede prosperar? Por disciplina, por controlar su vida y someterse a las disciplinas que lo llaman. De esa manera entonces él puede prosperar. José lo encadenaron al principio. Su encadenamiento le podían cadenas en sus pies, los grilletes, y algún tiempo después le asignaron algunos deberes en la prisión. Su trabajo arduo y su capacidad realmente administrativa las notaron los encargados de la prisión, y su trabajo arduo realmente provocó, ¿verdad?, ser prosperado dentro de la prisión, aunque él era un preso entre todos. Todo esto tomó mucho tiempo. Había estado en cadenas, más el tiempo de trabajo arduo para que el alcalde de la prisión se diera cuenta de su capacidad y así promoverlo. Se piensa habrían pasado meses o aún años. Ahora, ¿por qué Dios permitiría una cosa así? Porque José necesitaba aprender a preocuparse de las personas y a ser amable con ellas. ¿Por qué pasas por circunstancias adversas? Porque no tienes freno. Porque has sido ley para ti mismo.
porque corres y haces lo que tú quieres. Pero vienes al Señor y aquí no se trata de hacer lo que quieres, aquí se trata de hacer lo que Dios dice. Tomas decisiones y no tomas en cuenta a Dios. Actúas fuera de sus mandamientos. ¿Qué hace Dios contigo? Te somete y te pone grilletes en los pies. Y te trae, ¿verdad? En esa desesperación, como un caballo desbocado, te trae ahora a una rienda para poder guiar tu vida hacia los puntos y propósitos que Él tiene para ti. Así que Dios no pierde la visión de la razón por la cual te ha llamado. Faraón encarceló a su jefe de coperos, encarcela al jefe de los panaderos, ¿verdad? Y ellos llegan a la prisión en la cual José está encargado, y cuando llegan, el hombre de la prisión, el alcalde de la prisión, el encargado de la prisión, los pone para que sean atendidos por José. De esa manera entonces José fue puesto a cargo del copero y del panadero. Se le asignó la tarea de servirlos, de preocuparse por sus necesidades. Y advirtamos también que estuvieron en prisión por largo tiempo. Luego ambos una noche tuvieron un sueño. Quizás se hayan enterado de que la investigación de los delitos, quizás que fueron de los cuales eran sospechosos, se habían aclarado. Ya tenían la situación clara para dar sentencia hacia el delito que habían cometido. Así que ellos estuvieron en prisión y ambos una noche tuvieron un sueño, ¿verdad? El copero soñaba que había un sarmiento, 3 sarmientos, y él tomaba las uvas, las exprimía sobre la copa del faraón y le daba al faraón la copa. El panadero también, ¿verdad? Cada uno, José les interpreta el sueño y le interpreta al copero y le dice que los 3 sarmientos son 3 días y que volverá a ser puesto en su posición de servir al faraón, la copa al faraón. Y que, bueno, así va a ser. En 3 días estaría ya puesto ahí. Y le recuerda y le dice, ¿verdad? Le recomienda, por favor, acuérdate de mí. Recomiéndame, háblale al faraón de mí, ¿verdad? Dile que yo no he hecho nada mal, que aquí vine y me metieron aquí, pero realmente no merezco estar aquí. Bueno, le dice, ¿verdad? El hecho de que ambos hombres habían tenido ese sueño, pero el copero, él le recomienda que lo recomiende o que hable de él al faraón, ¿verdad? Bueno, pues estos 2 sueños, el panadero, al ver que le ha revelado el sueño de una forma positiva, él dice, bueno, pues yo también tengo un sueño. 3 canastos con muchas cosas muy sabrosas sobre ellas. Y al final, en mi sueño vienen las aves, empiezan a comer el pan. Y bueno, ya no alcanzo a dar el pan al faraón. Y en ese aspecto, entonces, pues, se presenta él y le dice que en 3 días también, cada canasto es un día, 3 canastos, 3 días, en los cuales el faraón va a colgarlo y lo va a sentenciar a muerte. Bueno, todo esto va pasando en todo ello, de tal forma que empezamos a ver el propósito de Dios para un joven de 17 y 18 años, que es José, y que se encuentra, ¿verdad?, ahora en esta situación tan complicada en la cual Dios lo ha ido llevando. Sale el copero y sale el panadero, pero el copero se olvida de José. El panadero sale, los dos, el día de la fiesta, del cumpleaños quizás del faraón, y en ese momento, ¿verdad?, el copero es restaurado a su posición y el panadero es colgado, ¿verdad? De esa manera, entonces, dice Génesis 40, versos 20 al 23, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José se fortaleció más por medio de la decepción. Dios usó la experiencia de la cárcel para enseñarlo a perdonar y a esperar pacientemente por el tiempo de Dios. Los sueños se hicieron realidad, tal como lo había dicho José. Veamos lo que sucedió. Faraón tuvo una fiesta de cumpleaños y él liberó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. El jefe de los coperos fue restaurado a su posición anterior.
y el jefe de los panaderos fue colgado conforme a como José había interpretado el sueño. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se había olvidado el copero de José? Porque él salió, fue restaurado, mas sin embargo él no le dijo nada a Faraón. Fue la emoción de ser liberado y luego la presión inmediata de los deberes lo que lo hizo olvidarse, o creyó que José no era tan importante como para apelar su caso ante el Faraón. Después de todo, José era solamente un esclavo. O temía el copero tanto al Faraón que no quería arriesgarse a tocar el tema de su experiencia de ser encarcelado. O estaba esperando un momento oportuno y nunca creyó que era el momento adecuado. Las escrituras no dicen por qué el copero se olvidó de José, pero sí sabemos que José se quedó en prisión, ¿verdad? Largos años más, 2 largos años más, ¿verdad? Génesis 41:1 dice: aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Así que cuando tiene ese sueño el Faraón, entonces el panadero se acuerda de José. Estos deben de haber sido los años más difíciles de todos. Difíciles porque el castigo es injusto. Difíciles porque tiene 2 amigos, los cuales tienen una influencia sobre el hombre más importante de Egipto, y se olvidan de él. Pero hay algo que Dios hace en José. ¿Y qué hace José? Que le enseña a José a confiar en él, en Dios. No en el hombre, sino en Dios. En la circunstancia más difícil, en el momento más complicado de su vida, él le dice al copero: por favor, háblale al Faraón. Y Dios hace o le muestra que no debe de confiar en el hombre, que debe de confiar en él. Así que después de que el copero sale y se olvida, pasan 2 largos años. Esta fue una gran decepción. Todo ello le había invadido a José, porque había un hombre de gran influencia que tenía el poder de ayudarlo y se olvidó de él. José pudo haber perdido todas sus esperanzas, haberse deprimido, preguntándose si era necesario seguir adelante o no. Todos le habían fallado. Estaba decepcionado. José tenía todo el derecho de estar decepcionado de ellos. Y sin duda lo estaba. Pero Dios iba a tomar su decepción y le iba a enseñar 2 grandes lecciones. La primera, perdonar. Perdonar a otros. Y la segunda, esperar pacientemente en Dios y por su tiempo. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Entras en una situación y tú quieres salir inmediatamente, pasar por ahí, incluso hablas con Él y dices: Dios, sácame de aquí. Y Dios no te saca. Porque hay un tiempo para ser probado, ser formado. Más que darnos cosas, es formación la que Dios quiere hacer. ¿Quieres salir de ahí? Saldrás en el tiempo de Dios. Porque Él es el que salva, el que nos libera. Él es el que nos fortalece y nos ayuda. José nunca pronunció queja alguna, ni reveló amargura alguna contra nadie, ni siquiera hacia los que lo maltrataban, provocándole tanto sufrimiento. Veamos que José nunca se defendió de la acusación de agredir a la esposa de Potifar. Él no se defendió, él no dijo absolutamente nada, él no habló contra la señora. Él nunca le habló de la conducta de su esposa, no le dijo absolutamente nada. Él mantuvo el honor de ella y no habló. José fue acusado burdamente, fue maltratado, abusaron de él las personas más cercanas, pero él nunca se quejó y nunca se desalentó ni deprimió. Él estaba aprendiendo más a perdonar y a esperar pacientemente por el Señor. Él estaba experimentando lo que Él le promete a todos los creyentes verdaderos. Él nos promete su fortaleza, su ayuda en tiempos de necesidad. Pensemos por un momento en cuán a menudo los que están más cerca de nosotros nos hieren y nos causan dolor. Cuán a menudo nos olvidan y nos defraudan.
Debemos de pensar en eso. Cuán a menudo nos maltratan y nos provocan sufrimiento en nuestra vida, aquellos que más cerca de nosotros están. Hay dos importantes lecciones que pueden obtenerse del olvido de José por parte del copero. Debemos aprender a perdonar cuando los amigos y los seres queridos nos olvidan y nos maltratan. Si el maltrato físico está implícito, debemos salir de la situación si fuese posible. No debemos consentir ni darle entrada al mal. Sufrir el maltrato cuando lo podemos evitar es darle cabida al mal. Dios nos perdonó y por eso la espera, ¿verdad? Que Dios está observando es que espera que nosotros perdonemos a otros. Y debemos de adoptar un espíritu de perdón para con todas las personas, incluso hacia nuestros enemigos, aquellos que nos persiguen. Debemos de tomar esa posición, ¿verdad? Con la capacidad de poder perdonar, aun aquellos que nos han causado el daño más doloroso. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El libro de Lucas capítulo 6, verso 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 11:14. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 17:14. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Es muy importante el principio. En la vida matrimonial pedimos perdón 20,000 veces. ¿Y qué nos dice Dios? Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdóname, perdónale. Dios nos habla, perdónale. El solo hecho de reconocer y pedir perdón es un trabajo de cambio que se está suscitando dentro de él, y esta es una obra del Espíritu Santo. ¿Quién convence a un hombre de pecado? Solo Dios. Y si él está viniendo a pedirte perdón, perdónale. Pero es que me ha pedido perdón muchas veces y vuelve otra vez a lo mismo. Sí, pero llega el momento en el cual esas cosas son quebrantadas. Llega un momento donde el espíritu nuestro es fortalecido para alejarnos de eso y provocar que ya no caigamos en lo mismo. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos aprender a esperar por Dios. Esperar por Dios, no por las personas, ni siquiera por nuestros amigos y seres queridos. No, en ocasiones las personas pueden ayudar, pero no siempre y no perfectamente. La única ayuda perfecta es la ayuda de Dios. Por esto debemos de aprender a esperar cada vez más en Dios. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No podemos estar esperando en las personas. ¿Hasta cuándo va a cambiar? No va a cambiar. Es Dios quien cambia. Transformaos. Y cuando dice transfórmate, significa conviértete en algo, ¿verdad? Que no eres. Algo que Dios está haciendo en ti. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa de lo desagradable a lo agradable, de lo imperfecto a lo perfecto. Transfórmate. Pero es un proceso que Dios hace en cada uno de nosotros. Por eso la meditación en la palabra, porque esto renueva tu entendimiento, y al renovar el entendimiento también son los cambios radicales de conducta de aquellos que con una mente reprobada querían hacer la voluntad de Dios y no podían.
Pero al momento de recibir la palabra y meditar en ella y estar dedicando ese tiempo a la meditación de la Escritura, entonces se abre el entendimiento. Por eso Dios nos habla y nos dice: la verdad te hace libre. No puedes quitarte tú mismo las cadenas, es Dios quien las rompe a través de su verdad. Salmo 62:5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. No hay esperanza de nadie más. No es lo alto, lo fuerte, lo fornido, lo externo, no. Es Dios nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿En quién vas a confiar? En Dios vas a confiar. ¿Quién puede cambiar? Dios cambia a la gente, Dios cambia a las personas. He visto los matrimonios, ¿verdad?, volverse a encontrar, pero en Dios, ¿verdad? Y los he visto darle gracias a Dios por aquel al cual ya no querían, aquel al cual rechazaban. Pero en un momento determinado Dios hace una obra. Salmo 123, versículo 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miren a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así nuestra mirada debe estar en el Señor. Siempre alertas, atentos a las cosas que Dios va a hacer. Porque Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que limpia. Él es el Dios en el cual podemos confiar. Caminamos en pos de Él, ¿verdad? Y el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Esta es la fe y la confianza que tenemos. Proverbios 20, verso 22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿De qué está hablando Dios? No digas yo me vengaré, no hagas tú por ti mismo las cosas. El que me la hace me la paga, y has pagado precios que no te imaginas porque has hecho tu justicia. Y la Escritura nos habla y nos dice: hay justo que perece por su justicia. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Quién nos salvará? Él nos va a salvar. Él es el que hace justicia, Él es la justicia nuestra. Él es Jehová, justicia nuestra. Jehová tzidkenu. Jehová, justicia nuestra. Aleluya. No necesitas extender tu mano. Sube al monte y alábame. Y mira la libertad, la victoria que yo te doy. Y así lo hizo Josafat. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra. Santo es el nombre de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el Señor, el que nos sostuvo en el desierto, el que nos dio a comer del maná del cielo. Él es el Dios verdadero, el que nos cubrió con una nube de día, cubriéndonos del sol, y como una lumbrera en la noche. Él es el Dios eterno, que nos guardó y nos trajo hasta la tierra prometida. Ese es el Dios nuestro. Y cuando tú alabas y glorificas al Eterno, pues entonces Él pelea tus batallas. Solo alábale. Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La Escritura habla y dice: no te canses de hacer lo bueno. Pero es que ya me cansé. Le lo he dicho como 50 veces. No cambia. Ya no soporto. Ya no voy a estar aquí. Creo que me voy. Se acabó. Esto ya terminó. ¿Estás cansado? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si estás tú con tu mirada en el Señor, Él te dará nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pégalo ahí en el refrigerador. Todos los días preséntate ahí ante esta palabra. Y mira cómo Dios te fortalece. Oseas 12:6. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. En tu Dios confía siempre. ¿Qué nos dice Dios? Tú pues vuélvete a Dios. ¿Qué significa? Deja de estar viendo las circunstancias. Deja de estar tú en tu razonamiento observando las circunstancias. Déjalo. Vuélvete a Dios. Mira a Dios. Permanece con tu mirada en Dios. Y guarda misericordia. Deja de estar señalando, condenando, criticando, persiguiendo, hablando contra las personas. Guarda misericordia. Señor, bendícelo, guárdalo, sí, dale sabiduría. Esto es lo que va a ayudar a transformar la vida de un hombre.
Guarda misericordia y juicio. Y juicio. Háblate en la capacidad, la limpieza, la integridad para poder juzgar las situaciones y hacer lo justo. Es un hombre conforme a la semejanza de Dios. No puedes pedir su destrucción. Y en tu Dios confía siempre. Cuando apropias la verdad de Dios, cuando apropias el mandamiento, cuando lo traes y llenas tu boca en la oración con la palabra, esa palabra o esa oración es poderosa. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia guardaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. A veces somos impacientes en las cosas. Queremos todo rápido. Somos una generación donde el café es instantáneo. Ya no es como la abuelita que se levantaba en la mañana, ponía el jarro en agua caliente, vaciaba el grano y esperaba que el café se realizara. Ya no, hoy te levantas, agua caliente, una cucharada y ya está el café, rápido. No tienes que esperar. Con vuestra paciencia guardaréis tu alma. No te apresures a juzgar. No te apresures a proferir ningún juicio contra nadie. Sé una persona que camina en paz, que guardas tu alma, que frenas tu lengua, que tienes control de ti mismo para no maldecir, para no decir malas cosas. Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque es necesaria la paciencia, nos decía aquí, con vuestra paciencia guardaréis vuestras almas. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Cuando se habla de paciencia significa hay una respuesta de Dios para todo aquel que cree en Él. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando se habla de paciencia es que cada petición, cada necesidad tiene una respuesta de Dios y debes de aprender a esperar en Él, a esperar la respuesta, a esperar el tiempo de Dios. Hay un tiempo en el cual Dios nos responde. Y a veces queremos todo rápido. Somos una generación bastante que apremia y que está, ¿verdad?, buscando de alguna forma una respuesta rápida. No es darte las cosas. No es un capricho. Dios nos llama a una formación, a un desarrollo de carácter. Porque todavía falta tiempo en el cual muchas cosas tendrán que cumplirse, pero sobre todo la salvación de las almas. Así que haz lo correcto, espera en Dios, confía en Él y Él hará. Mi amado hermano, dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra te guarde y te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Dios bendiga a ti y a tu casa, a tu familia, a tus hijos y a las generaciones que te siguen. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga a todos. Amén.